En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Cómo morir. Bueno, tengo un anuncio. Hoy estamos dando inicio a nuestro congreso de la oración. Ahí los estaré esperando el día de hoy hasta el día domingo. Si no puede venir a este congreso, seguramente no encontró ya cupos. Ya este congreso está full, como decimos. Pues entonces lo invito para que, aparte de una vez su cupo para nuestra segunda fecha de este congreso, el congreso de la oración. Va a estar, se los anticipo, va a estar maravilloso, va a estar espectacular, como todo lo que encontramos y lo que aprendemos de la palabra del Señor. Los estaré esperando en el redil. Vamos a ver la historia de un personaje bíblico que se llama Saúl. Seguramente muchos aquí o todos ya saben a quién me estoy refiriendo. El primer rey de Israel, que fue Saúl. Vamos entonces a 1 de Crónicas capítulo 10, versículo 1. Dice, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron de delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, que es hijo de Saúl, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí quiero decirles algo. Miren lo que la palabra lo que me dice claramente. Prevaricó contra Dios, contra la palabra de Dios. O sea, él tomó literalmente la Biblia, la palabra de Dios, ya usando pues hoy en día, y la botó a la basura, la desechar. Yo desecho a la basura, a Dios, su palabra, no la guardo. En 1 Samuel 15, aquí recordemos una historia de qué fue lo que pasó. Dice, versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Bueno, luego encontramos, el contexto es un poco extenso, pero no me quiero referir a ello, sino al fondo del asunto. Y luego Samuel va y se encuentra con Saúl. Y le dice, versículo 22, Samuel a Saúl. Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Se han dado cuenta? La palabra de Dios. Porque él desechó la palabra de Dios, recordemos. Al no obedecer la palabra del Señor. Ciertamente, continúa, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es el sacrificio que Dios quiere. Mi sacrificio es mi ofrenda a Dios. Mi ofrenda a Dios, ¿cuál es? La obediencia. En eso consiste. No este tipo de sacrificios que Saúl estaba pensando. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vuelve y juega la palabra de Dios. Desechar, botar a la caneca, a la basura, la palabra de Dios. No guardándola, no haciendo de conformidad a ella, ignorando la palabra del Señor. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Bueno, Dios le daría el reino a David. Ya la casa de Saúl, ya no tendría rey. Hasta ahí llegaría. El único responsable de eso, ¿quién fue? Lamentablemente Saúl. Saúl, cuando Samuel le habla a él, aquí obviamos algunos versículos, siempre se justifica de una manera obstinada. Por eso dice como pecado, dice, y como ídolos y idolatría, la obstinación.
Cuando yo vivo de manera obstinada en lo mío, lo mío, lo mío, entonces estoy desechando la palabra de Dios. Y eso fue lo que él hizo. Él no obedeció la palabra de Dios. No obedeció lo que Dios le dijo que él hiciera. No lo hizo. ¿Qué es lo que le dice? Entonces Dios también te ha desechado, porque tú desechaste la palabra del Señor. Primero Samuel 16:1 dice, dijo Jehová a Samuel. Después de esto, o sea, después de este 1 Samuel 15, es el mismo contexto, es la misma historia. Después de que ya Dios había desechado a Saúl, dice el versículo 1 de 1 Samuel 16, apartándose ya Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Samuel lloró y lloró largamente, porque Saúl había desechado a Dios. Dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Y por qué lo desechó Dios? Recordemos, porque Saúl desechó la palabra de Dios. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto rey. Bueno, sabemos que sería el octavo hijo de Isaí, que sería David. Esto fue lo que pasó. Qué triste la historia de Saúl. ¿Pero por qué? Porque nuevamente Saúl vivió de esa manera. Saúl vivió de manera obstinada. Saúl vivió, sí, imponiéndose él siempre sus razones, como lo hizo con Samuel, argumentando del por qué no, del por qué sí esto, del por qué no aquello. Siempre justificándose. Pero nunca entendió que lo que Dios espera, que yo le ofrezca a Él con mi sacrificio, sea la obediencia a la palabra de Dios. Que yo guarde la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, y aquí, Dios ha dado, le dice Samuel, obviamente Dios por medio de Samuel, que Dios ha dado a un prójimo mejor que tú el reino. ¿A qué se refiere con mejor? ¿Un mejor gobernante? ¿Un mejor guerrero? Bueno, seguramente David sí lo era, sobrado, pero no se refiere a eso. O un hombre mejor que tú, un hombre que ame la palabra de Dios, un hombre que no deseche mi palabra, un hombre que me ame, que ame mi palabra como tú nunca lo hiciste. Eso es ser una persona mejor. Eso es ser un mejor hombre. Uno que por el contrario abraza siempre a la palabra de Dios. Un mejor hombre es aquel que obedece, que no vive de manera obstinada. Murió él con su hijo y sus otros dos hijos, además de Jonatán, en manos de los filisteos. Así murió él. Qué triste la muerte de Saúl, la de sus hijos. Su hijo mayor y ninguno de sus hijos pudo recibir el legado por la obstinación, por el orgullo, por la desobediencia de Saúl. Porque su padre Saúl, él desechó la palabra de Dios. Morir desechando a Dios y su palabra. Vamos a orar. Señor, y mi respuesta a ello es no, Dios. Es que Saúl vivió desechando la palabra, desechando a Dios. Y eso fue lo que él hizo y murió de esa manera más adelante. Eso fue lo que pasó en la vida de Saúl. Desechó. Antes de morir, mucho antes de morir incluso. Pero así fue que él vivió. Y no consultó a Dios porque desechó la palabra de Dios. Incluso consultó a adivinas. Y no consultó la palabra de Dios. O sea, la desechó. Desechó la palabra de Dios. Así vivió él. Dios, ¿qué hizo? Le desechó a él. Entonces, porque él desechó su palabra.
Ahora, Señor, hoy me acerco a ti, abrazándote a ti, abrazando tu palabra, Dios. Guárdame, Dios, de desechar tu palabra. Guárdame de no buscarla. Guárdame de nunca llegar a una obstinación, a cualquier tipo de obstinación, y más aún a aquella, a través del cual me impongo sobre tu palabra, Dios. Impongo mis razones, mis argumentos, aún mi debilidad, mi falta de firmeza, que eso fue lo que pasó en Saúl también, para con sus soldados, para con su pueblo. Él era rey, pero no, era débil. Sí, él se hizo fuerte, entre comillas, para desafiarte a ti, pero era débil frente a la palabra de los hombres. Guárdame de ello, Dios. Por eso, Señor y Dios, gracias porque por tu misericordia estoy aquí. Y hoy entiendo que soy desechado porque yo te desprecio, porque yo te desecho. Guárdame de eso, mi Señor, porque desecho tu palabra. Guárdame ello. Y ahora dígale al Señor, Señor, yo anhelo cada día buscarte, cada día buscar tu palabra. Y hoy te ofrezco, Dios, mi sacrificio. ¿Y cuál sacrificio es? La obediencia, Señor. Esta es mi ofrenda a ti en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de este pasaje tan especial en la Biblia. Y muchas gracias a todos aquellos medios que divulgan este programa, transmitiéndolo día a día, de lunes a viernes. A Comundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayo Estéreo en la bellísima Guajira colombiana, aquí en Colombia, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, también aquí en Colombia, Platino Estéreo. Por favor, comente algo ahí en nuestro chat, aquí de nuestro canal de YouTube, de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios, para que sirva de edificación para todos. Los espero y las espero hoy en el Redil para aquellos que van a asistir al Congreso de la Oración. Estoy muy expectante, anhelando que inicie rápido, que inicie pronto este tiempo. Los que no pudieron, inscríbanse por favor al segundo congreso. No olvidemos que los cupos también son limitados. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.